Hola, muy buenas tardes. Yo soy Diego Rosas Escamilla. Hoy vengo a presentar el tema de la evolución del cine. El cine comienza con los hermanos Lumière, que crearon el cinematógrafo. El dispositivo que desarrollan permitía la toma, proyección y hasta el copiado de imágenes en movimiento, así como el espectáculo público derivado de la exhibición del funcionamiento del aparato. O sea, la primera cámara de la historia, al parecer. Con ella empezaban a hacer presentaciones en teatros, contrataban, como no tenía sonido, contrataban músicos que tocaran instrumentos en la presentación. Y también, algún dato curioso, es que como la primera vez, de las primeras veces que la gente veía esta nueva tecnología, pues la gente se asustaba, que veían un tren en el cine y veían el tren acercándose hacia ellos y se asustaban un poco, solo un poco, porque para ellos era algo nuevo. El 28 de diciembre, pero esto solo eran presentaciones de imágenes pequeñas, o sea, no eran películas, simplemente eran muestras o algo así. El 28 de diciembre de 1895 se realiza la primera proyección cinematográfica abierta al público. Ya se habían realizado anteriormente proyecciones consideradas como experimentos delante de varios científicos. Ambos hermanos consideran al cine como un simple experimento que no tiene futuro. La película que se expuso, o no, de las primeras películas que se expuso fue El viaje a la luna, que dura muy poco al parecer. Durante los primeros 30 años, las películas fueron totalmente mudas. Suele hablarse del cine mudo de la época silente o muda, y esto no es del todo exacto, aunque es cierto que las proyecciones no podían por sí mismas, sino mostrar imágenes en movimiento sin sonido alguno. Pero lo que hacían era poner texto de lo que decían a mitad del diálogo, poner música, ambientación en la misma sala. Algunos de los actores que salieron por esta época fue Charles Chaplin, que fue de los que más destacó en esa época y de los más recordados actualmente. El cine sonoro es aquel que incorpora en las películas sonido sincronizado o tecnológicamente aparejado con la imagen. Por su parte, el cine mudo es aquel que no posee sonido y consiste únicamente en imágenes. El cine sonoro nace con la voluntad de darle sonido a las películas. En esta época pues, fue cuando comenzó el cine que pues, la mayoría conoce. Por ejemplo, salieron películas como por ejemplo El Ciudadano Kane, Que verde a mi valle, siendo que para muchos es la mejor película de la historia o de las más importantes. Pero sí, en esta época fue cuando salieron películas muy importantes para la época, para el cine en general. La crisis de Hollywood y nuevos rumbos del cine. Hollywood, para la Segunda Guerra Mundial, la maquinaria productiva de Hollywood estaba tan bien engrasada que muchos estudios pudieron prestar activos servicios creando filmes más o menos propagandísticos de apoyo a los aliados y en contra del eje. En primer lugar, hubo juicios contra los estudios por el monopolio que ejercían. En esta época, Hollywood pasó por una muy mala, pasó por una crisis que a lo largo de todos los años que han pasado hasta la época de los 70, el cine representaba cosas que a la gente le gustaba ver, a gente que negando la realidad, negando cosas muy obvias, algo muy agradable para la mayoría del público. En la época de los 70, para la cual para muchos expertos, críticos y así, es la mejor época del cine, este, salieron directores que decidieron mostrar en sus películas realidades que muchos no querían ver. Es-
con películas como Naranja Mecánica, Taxi Driver, etcétera. Pero también salieron películas que no eran tan realistas, pero que a final de cuentas terminaron siendo muy importantes para el cine. Películas como El Exorcista, que fue no la primera película de terror de la historia, pero obviamente, pero fue muy importante para el cine de terror. Halloween, La Naranja Mecánica, como ya mencioné, Rocky y entre otras películas. Pero para lo que a mí son las películas más importantes, bueno, de las más importantes de esta. Ah, también salieron películas como El Padrino, que para muchos es la mejor película de la historia. Y El Padrino 2 también, que salieron varias películas de gángsters y así. Pero como decía, para mí las dos películas que son de las más importantes sería Tiburón y La Guerra de las Galaxias o Star Wars. Tiburón, ya que fue la primera película que impuso el blockbuster, o de, una de las primeras películas, la cual surgía que las películas fueran vistas más como un producto comercial, haciendo una propaganda para esta película, sacando camisas, mercancías, aunque la película aún así también era muy buena. Y para muchos esto mató al cine de autor, que no se preocupaba tanto por ser comercial. Pero la realidad es que esto salvó al cine, a Hollywood, de una crisis que ya había mencionado antes, que también Star Wars, en lo personal, pues es de mis películas favoritas. Pero Star Wars, este, fue muy importante para el cine, no solamente porque fue un éxito totalmente en taquilla, ya que creo que fue la película más taquillera en su momento, también, al igual que Tiburón, y también impuso lo que era el blockbuster, que también salió toda una mercancía, salieron comerciales, anuncios, todo sobre esta película, y que y más allá de eso, los efectos especiales que fueron los que revolucionaron al cine. Los efectos especiales en esta película fueron muy importantes, ya que se creó toda una empresa y únicamente nueva para los efectos especiales, lo cual hizo que películas, digo, directores más después se atrevieran a usar ese tipo de efectos, que pensaron que iban a fallar. De hecho, Star Wars se pensó que iba a fallar como película, pero resultó porque era muy diferente a lo que se tenía establecido en esa época. El cine de los 80, el cine de los 80 explota más allá lo que es el blockbuster, pero sin perder la calidad. Películas como Volver al Futuro, eh, Cazafantasmas, E.T., que son películas muy buenas, pero siguen siendo comerciales, que siguen dirigiéndose a, a un mayor público. Pero por lo cual muchas personas tienen esta... Para muchas personas la época de los 80 también fue la mejor época del cine. El cine actual. El cine actual, me salté la época de los 90 y 2000 porque más o menos es lo mismo que, que los 80. El cine actual, muchos piensan, la realidad es que en su mayoría es comercial. Este, Enfocándose principalmente a crear una marca, en crear mercancía, mm, en crear, en crear eso, en mercancía, propaganda sobre una película y que muchas veces se pierde lo que es la película en general. Películas animadas que pues, esas salieron desde hace mucho. Por- Pero la mayoría de las películas actuales, muchos se quejan de que la mayoría de las películas actuales no son originales, ya que la mayoría se basan en algo que ya existe. Por ejemplo, en la imagen que estoy mostrando, unas de un libro, unas de un cómic, otras de un cómic, otras de otra película vieja, otras de otra película vieja, otras de un libro, otras de un cómic, otras de otra película vieja. Solamente hay como dos originales y no son muy buenas.
Y mucha gente se queja de eso, pero sigue habiendo películas bastante buenas, originales, que mucha gente la pierde de vista. Y es lo que yo pienso que sería el mayor problema, que mucha gente se centra solamente en este tipo de películas, que no están mal, por hecho la mayoría son buenas, pero muchas veces se pierde la calidad de la película. Se centran más en crear una marca a crear una buena película, que al final de cuentas el cine es arte. Y se pierde muchas veces este concepto. Y eso sería toda mi presentación, de ver cómo pasó de una simple cámara a películas que simplemente son como un producto.